Muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy. Pues no sea la excepción. Que tengan un muy buen jueves. Hoy comenzamos con noticias de la Reserva Federal. Creo yo que pues son las noticias más importantes que tenemos y con las que comenzamos. Ayer finalizó la reunión de 2 días. Recuerden que había empezado el martes, terminaba el día de ayer. Tal como lo esperaba el mercado, hay un descenso en tasas de 25 puntos básicos. No obstante, la atención se centró muchísimo en lo que fueron, primero, las declaraciones posteriores del señor Powell y segundo, en lo que fue el desglose de la votación como tal adentro del comité. Es decir, el mercado estuvo muy centrado y muy pendiente en que la decisión fue dividida. Es decir, había unos miembros que estaban votando por disminuir la tasa en 50 puntos básicos. Había otros miembros que fueron la mayoría en disminuir la tasa en 25 puntos básicos. Y hubo inclusive 2 miembros que abogaron por no mover la tasa más de lo que ya la habían movido, es decir, dejarla quieta. Pues eso como, digamos, dato curioso, y es en lo que el mercado se ha centrado principalmente porque en este momento de tiempo lo que está evaluando o lo que están evaluando los inversionistas y demás, como todos los agentes del mercado, es cuál va a ser la ruta por lo menos de aquí a final de año. Y hubo, yo creo que por lo menos unas 2 veces en las que le preguntaron al señor Powell, y en las 2 veces manifestó que, digamos, evadió el tema de cierta forma y dijo que estos eran movimientos que se iban dando de acuerdo a los datos y demás, y que no lo tomaran como movimientos que de cierta forma podían prever un camino de descenso en tasas de ahora en adelante. Eso yo creo que como noticia principal es muy importante, además porque el mercado hasta el día de ayer estaba en un 88% de probabilidad de que descendieran 25 puntos básicos. Cuando uno mira las probabilidades el día de hoy, para lo que resta del año existe una probabilidad alrededor del 65, entre el 65 y el 70% de que se dé un descenso adicional. Es decir, que por lo menos en las reuniones que quedan del año se dé una baja de 25 puntos básicos adicionales. Eso por el lado estadounidense. Entonces pues hoy amanecemos con una tasa de la Reserva Federal en 25 puntos básicos abajo con respecto a lo que estábamos. Entonces el rango va de 1.75 a 2%. Recuerden que esto se maneja en un rango. Entonces empezamos hace 2-3 reuniones alrededor del 2.50, después 2.25, del 2 al 2.25, del 2.25 al 2.50 y hoy estamos del 1.75 al 2. Eso como noticia principal en los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, pues hemos tenido y vamos a tener diferentes reuniones de bancos centrales, entre esos la última reunión del año del Banco Central de Inglaterra, por lo menos de aquí a que se defina lo del Brexit, y se espera que, pues de cierta forma haya un impulso, es decir, que se mueva la tasa, pero lo que sí se quiere es mirar, de lo que sí se va a estar muy pendiente, es de las perspectivas que tienen los agentes del banco con respecto a lo que sería el desempeño económico después de que se lleve a cabo o no el Brexit. Recordemos que pues hace unos meses o desde hace unos meses, las advertencias principales de las autoridades monetarias es que si se llega a dar un Brexit sin acuerdo, la economía británica fácilmente podría entrar en recesión, y pues ya lo hemos visto con ciertos datos, sobre todo de consumo, que han venido descendiendo en gran manera, y pues ni hablar de la industria que, inclusive mucho antes de que todo este ruido empezara a generarse, con Theresa May a cargo del primer ministerio, pues ya se notaban datos contraccionistas y a la baja. Eso entonces por el lado europeo, pues muy pendientes. El día de hoy el Banco Central de Inglaterra pues va a tener, yo creo que ya finalizó la reunión inclusive. Eso por el lado europeo, eso por el lado estadounidense. Por el lado de Medio Oriente, digamos que con respecto a la coyuntura que habíamos tenido, pues las noticias son las mismas. Básicamente Saudi Aramco ya anunció que restableció por completo la producción petrolera. Entonces lo que hemos visto pues es un comportamiento a la baja en los precios del petróleo, y asimismo lo que hemos visto pues es una devaluación del peso colombiano en los últimos 2 días con respecto a lo que fue el inicio de la semana, con esa subida pues bastante importante que tuvimos el día lunes después de los ataques el sábado. Lo que sí se sabe con respecto a eso con certeza es que los Estados Unidos va a sancionar aún más a Irán. Lo que pasa es que, pues, es decir, en este momento están súper sancionados, sus exportaciones de crudo sobre todo están absolutamente restringidas, pero pues el señor Trump, según su anuncio, lo que dijo es que pues van a haber mayores sanciones. A eso responden las autoridades iraníes y dicen que van a actuar de forma inmediata una vez eso suceda, con toda la fuerza que su Estado o sus leyes y demás les permitan. Entonces digamos que ahí hay una cierta tensión
con respecto a eso. Y finalmente, en temas, digamos, ya de coyuntura de los que hemos venido hablando en los últimos meses, hoy se van a llevar a cabo encuentros después de, digamos, unas largas semanas de no haberse llevado a cabo entre los representantes comerciales chinos y estadounidenses. Hay que anotar que estos encuentros y estas reuniones se van a dar entre miembros o entre, digamos, representantes de segundo nivel, entre comillas, es decir, Robert Lighthizer, Steven Mnuchin, el viceprimer ministro chino Liu He, no van a estar presentes. En estas reuniones van a estar miembros de un menor rango, digámoslo así, y lo que se pretende con estas reuniones en Washington, que van a contar por el día de hoy y el día de mañana, es allanar un poco el camino para las reuniones que se tienen proyectadas o programadas para octubre entre esos representantes que sí son de primer nivel, que fueron los que mencioné hace un rato. Entonces, pues también, digamos que pendientes de lo que van a hacer esos anuncios y los resultados preliminares de estos encuentros que se van a llevar a cabo. Eso como por el lado internacional. Por el lado nacional, ayer tuvimos publicación de datos de confianza del consumidor. Recuerden que es importante ver los datos de confianza del consumidor porque tienen una correlación de alrededor del 84%, entre el 80 y el 84%, con lo que será el resultado de ventas al por menor. ¿Y por qué son importantes las ventas al por menor? Porque en el Producto Interno Bruto colombiano, de entre el 55 y el 65% del total corresponde a consumo. Entonces, en la medida que el consumo se comporte de manera positiva, porque el Producto Interno Bruto lo va a hacer de igual manera. No obstante, ayer tuvimos datos absolutamente negativos, no teníamos un dato tan negativo desde noviembre del 18 aproximadamente, que tuvimos un dato de menos 19.6%. Recordemos que en julio de este año habíamos tenido un resultado de menos 5.1, una cierta recuperación con respecto al descenso de menos 6.3% que habíamos registrado en junio. En agosto salió en menos 11.8%. Y ese resultado tan negativo obedeció tanto al componente de expectativas como de condiciones económicas. Es decir, los encuestados no están viendo o consideran que su situación económica entre los próximos 12 meses no va a ser tan buena. Y adicionalmente a eso consideran que su situación actual de condiciones económicas tampoco es tan favorable o no es tan buena como pues había venido comportándose. Entonces digamos que son datos absolutamente llamativos. Primero porque caen por debajo del 10% y segundo porque, pues lo que les comenté al principio antes de contarles la noticia, la correlación existente entre el índice de confianza del consumidor y el resultado de ventas al por menor, pues es absolutamente alta. Entonces uno podría esperar que ese resultado que viene en camino de ventas al por menor no sea tan bueno. Y en la medida en que todos esos se conjuguen para el resultado del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, pues uno podría estar esperando crecimientos, digamos que muy cercanos a lo que hemos venido experimentando, que son crecimientos que van del 2.5% al 3% como máximo. Eso por el lado nacional. Adicionalmente a eso, tuvimos noticias con respecto a el mundo como tal, y es que la OCDE redujo las proyecciones de crecimiento económico a mínimos casi que en una década, sobre todo por los efectos de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Entonces, para Estados Unidos proyecta un crecimiento del 2.4% para 2019, recordemos que estaba más bien cercano al 3%, y para el próximo año un crecimiento de apenas un 2%. Recordemos que estaba un poquito más alto, alrededor del 2.5, 2.4%. Entonces, pues nada, como para resaltar eso también es que las expectativas a nivel global también empiezan a cambiar un poco, pues dado el panorama que tenemos tanto de guerra comercial como los otros temas que se han venido dando en economías representativas. Bueno, entonces en temas de mercados tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq creciendo levemente, el Dow Jones subiendo un 0.18%, el S&P un 0.17%, y el Nasdaq alrededor de un 0.20%. En Inglaterra tenemos el FTSE subiendo un 0.68% y en conjunto Europa subiendo un 0.42%, impulsado nuevamente por la bolsa francesa que sube alrededor de un 0.55%. A nivel Latinoamérica tenemos el Bovespa subiendo un 0.93%, digamos que muy en línea con las noticias que hemos tenido, sobre todo como de quietud en cuanto a todos los temas coyunturales que habían venido dándose, sobre todo con las intervenciones del señor Bolsonaro y demás. En temas de commodities, pues nada, después de que se hace anuncio y demás, tuvimos comportamientos no tan buenos en los últimos 2 días, pero el día de hoy existe o se da una cierta recuperación. Tenemos el WTI sobre los $58.96, es una subida superior al 1%, y el que sí llama la atención es el petróleo Brent o la referencia Brent,
que está alrededor de los $64.97. Esa es una subida alrededor del 2.15%. En la medida, recordemos pues que la medida en que las correlaciones se den y que todo marche de manera normal, entre comillas, pues uno podría esperar una cierta revaluación del peso colombiano, pero lo que hemos visto es que el efecto positivo no es tan grande como sí el efecto negativo. Entonces hoy podríamos estar empezando la jornada alrededor de los 3.370 pesos, 3.373, 3.370 pesos. Eso es un descenso alrededor del 0.10% con lo que es el resultado por el cierre del día de ayer. Ya los niveles los conocen. Para arriba tenemos el 3.380, pasando ahí por un 89 y antes de llegar al 402 como figura. Niveles más hacia arriba hasta el 426. Hay una zona de fluidez importante, hasta el 456, 54, y finalmente los máximos que habíamos visto, el 474, 482, y las proyecciones estadísticas que van hasta el 503, 502. Y hacia abajo tenemos el 3.350, 3.353, y hay una zona de fluidez importante hasta 315, pasando por el 3.330, 3.333. Finalmente, para llegar al 303 como figura, pues el movimiento es absolutamente amplio, hasta el 3.280. Bueno, entonces les deseamos un gran resto de día, un feliz jueves y muchas gracias.